Bueno, continuamos con Oscar Chema, el director de Interlace, además miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. De eso vamos a hablar también, pero los números. Con los números. Por ejemplo, vamos a analizar un panorama. Por ejemplo, si tuviésemos, claro, Lorenzo Mendoza no ha anunciado su disposición de ser candidato, ni su indisposición a hacerlo. Hasta ahora oficialmente no ha dicho ni sí ni no. Pero cuando hablamos de Lorenzo Mendoza, pudiéramos hablar de un líder o de una persona que la oposición... Un referente, que puede ser él u otro que aparezca. De repente aparece un outsider y es un candidato o una candidata, por ejemplo, qué sé yo, una rectora o la gobernadora del Táchira o qué sé yo, un cantante que quiera ser candidato, cualquier cosa. Incluido el conde del Guácharo, respetuosamente, porque el tipo es político también, el conde es político. Y es inteligente. Y es un tipo que además tiene un proyecto. Pelo a pelo, por ejemplo, los números, si la elección fuese hoy entre Lorenzo Mendoza y Nicolás Maduro, por ejemplo, o una figura como esa, una sola candidatura opositora, si esas elecciones fuesen hoy. Yo voy a insistir en la pregunta. ¿A quién tiene usted en mente como presidente de la República? La pregunta es muy sencilla. Pero es que eso no es si en sus no, sí. O sea, esa pregunta el es presidente clave. Maduro es hoy el presidente, y a lo mejor mañana sigue siéndolo, mañana después de una elección. La pregunta, escúchame, la pregunta ¿cuál es? Si en sus manos estuviese la posibilidad, el poder de designar al próximo presidente de la República, ¿a quién mencionaría? ¿Cuáles son los porcentajes allí? Sin lista. ¿Cuáles son los porcentajes? Sin lista. Es el que tienes en mente. Esa pregunta es clave. ¿Cuáles son esos números que tienes allí? El presidente actual, Nicolás Maduro, aventaja por 10, 12 puntos. Pero dime los otros porcentajes. ¿Quién viene de segundo ahí, por ejemplo? Mira, estamos hablando de 33%, primero en mente, 33% contra 23% de otro candidato. ¿Quién es ese otro candidato? Lorenzo Mendoza. Sí. ¿Y tienes otro más allí, no? Primero sí. ¿Cuáles son los otros para sumar? El otro candidato relevante, hay tres. Diríame tres opciones. El otro candidato relevante es Henry Falcón. ¿Y Henry Ramos Ayub? Falcón. Henry Falcón tiene 11, 12 puntos. Ajá, ¿y cuánto tiene Ramos Ayub? Ramos Ayub se desplomó, 3, 4 puntos. Es curioso porque en la medida que él se desploma, en este último mes, estamos hablando de enero, subió Claudio. Tú sabes que me sorprendió que Claudio acumulara 4 puntos. 4 puntos. O sea, tiene más que Henry Ramos Ayub hoy. Tiene Claudio lo Femeni. Mismo que Henry Ramos Ayub. Sin la estructura de acción democrática. Henry Ramos Ayub se desplomó, desaprovechó la gran oportunidad de su vida cuando fue presidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué sentido tiene entonces, por ejemplo, que el presidente... Se rechaza porque es violento. ¿Qué sentido tiene entonces, siendo así, te pregunto, que el presidente Maduro haya mencionado, por ejemplo, en estos días que casi que conté, mencionó como posible rival 11 veces a Ramos Ayub y 4 a Falcón? ¿Qué sentido tiene? Todo el sentido. ¿Cuál es el sentido? O sea, él preferiría a Henry Ramos Ayub como candidato. Encajaría en su... Cualquiera que va a un combate prefiere combatir con el más débil. El más débil en este caso es Henry Ramos Ayub, desafortunadamente. Pues es un tipo talentoso que tenía todavía mucho que aportar, tiene mucho que aportar, pero perdió la gran oportunidad de su vida, no entendió. Y ha sido el problema de la oposición, cuando han tenido triunfos electorales, la arrogancia, el desprecio, los hunde. Ahora, fíjate tú, estamos hablando de 33. Y los atajos. Chema, 33 que tendría el presidente Maduro según esos números. 23. Primero en mente. 23, Lorenzo Mendoza. 11, Henry Falcón. 12. Estamos hablando de 34. Y te voy a añadir otro dato para que tengas el panorama completo. Otros candidatos, el resto de los porcentajes. 1, 2%. Nada, no hay más nadie. Te voy a dar otro ninguno, dato. ¿Cuánto es ninguno ahí, por ejemplo, en esa encuesta? Ninguno. Más del 20%. Fíjate que otro, apenas el 1, 1,5, 1,5, 1,56. Y a la hora de votar, ¿por quién votaría usted? Que es distinta la pregunta. Una cosa, ¿quién tiene usted en mente? Y otra cosa, ¿por quién votaría usted entre los siguientes candidatos? ¿Cómo aparece eso allí? Me imagino que hiciste esa pregunta. La valoración de gestión del presidente Maduro, pues es importante, la valoración de gestión te da un indicador de respaldo electoral. Así lo hemos visto en todos los procesos electorales. Pero hay una pregunta cerrada que es, ¿por quién votaría usted? El 40% tiene una opinión positiva de la gestión del presidente Maduro. 40%. Es una cifra impresionante. Claro, pero votar. Oscar, ahora me preguntaba por votar. ¿No? Claro. Por ejemplo, mira, fíjate, ¿cuánto 69% definitivamente iría a votar. 69%. No, por votar, ¿por quién votaría? Me refiero. ¿Por quién votaría? ¿Voto por Maduro? ¿Voto por Henry Falcón? ¿Voto por Henry Ramos? ¿Por Claudio? A explicarte, Maduro sigue siendo hoy el favorito, con una diferencia sobre su principal contendor o los otros contendores entre 10 y 12%. Tiene un piso electoral. Te lo voy a bueno, ese es el piso del chavismo, 30% más o menos.
30 y tantos. Yo lo dije el año pasado, cuando nadie apostaba nada por Maduro, cuando todo el mundo veía que se caía Maduro, cuando decían que Maduro no ganaba ni una junta condominio. Nosotros dijimos, el chavismo es una base electoral, social y electoral de por lo menos un tercio del país. Por lo menos un tercio del país. Y con una extraordinaria capacidad de recuperación. Fíjate que quienes van por Maduro, es el 91% de los que definitivamente van a votar. 91% de los que dicen que definitivamente van a votar irían con Maduro. En cuanto a partidos, ¿hiciste alguna pregunta sobre partidos políticos? Lo hicimos en anteriores mediciones, la hacemos cada 2 o 3 meses. Nosotros tenemos un plan de investigación constante, permanente, no solamente cuantitativa a través de encuestas por muestreo en todo el país, sino también estudios cualitativos que son fundamentales para interpretar las cifras, que a veces resultan un poco paradójicas. Pero fíjate, de los que se inclinan por Maduro, todos van a votar. De los que se inclinan por otro candidato, la opción más importante, solo 55% irían a votar. La candidatura del empresario es un referente que se apropió de parte del discurso, vinculado con producción, inversión, soluciones, pero todavía no está en campaña. Tiene dificultades. Tiene que ver con la identificación de clase. No es tan fácil, ¿no?, que los sectores populares se identifiquen como clase social. Bueno, pasó en Argentina, pasó en México. Candidatos que vienen del sector empresarial ganaron las elecciones. Macri es presidente en Argentina con el 26.82% del total de electores. Claro, Peña Nieto, por ejemplo, ganó, en la primera... Él ganó el balotaje, ¿no? Claro, sí. Ganó el balotaje con más del 50%. Fíjate que Santos no tiene poco más del 10% de los votos. Es decir, y la abstención, tú sabes que en esos países es terrible, mucho mayor que la abstención que tenemos nosotros en una elección municipal. Por eso te digo, como te decía al principio, los venezolanos se acostumbraron a votar y eso es lo que pudo haber aprovechado la oposición. Mira lo que dice aquí Ali Ruiz. Dice, si las elecciones fuesen sin inhabilitados, libres, sin carnet y un CNE que haga respetar la ley, creería lo que dice Chemel. Siempre es lo mismo. En el 2015... en las elecciones parlamentarias también se acusó al gobierno de ventajista, de abuso de poder, y la oposición ganó, no solamente ganó, arrasó en las elecciones parlamentarias y se reconoció el triunfo. Igualmente cuando han ganado distintas gobernaciones. Eso es relativo. Eso es disculpar los errores estratégicos de la oposición, que ha sido incapaz de por lo menos colocar sobre el tablero electoral una idea, un símbolo, un color y mucho menos una cara. Hoy la derecha, para darle ese nombre, la derecha sufre lo que sufrió la izquierda durante muchos años: la atomización, la división, el personalismo, la arrogancia, la dificultad de conectarse con los sectores populares. Vino Chávez y le dio el baño de pueblo a esa izquierda trasnochada y la convirtió en una opción. ¿Qué hizo? Cambió el discurso, cambió las relaciones con respecto a las masas populares. Entendió la emocionalidad de los sectores populares, sus expectativas. ¿Y qué hacían los adversarios? Se burlaban del amor que proclamaba el comandante Chávez, y eso funciona. No va a funcionar en esta oportunidad. Porque las masas, como tú sabes muy 2015. Bien, las masas son femeninas, Vladimir, no se te olvide, son pasionales. Claro, son pasionales, pero también se ponen bravas a veces. Claro, y por eso hay una dimensión emocional y una dimensión racional. Tienes que interpretarla, no puedes hacer lo que ha hecho la oposición de despreciar este proceso político. Además, tan interesante. Y hoy la oposición no tiene una idea sobre el tablero. Explícame eso. Invítame a soluciones y te lo explico. No, análisis situacional. Análisis situacional y te lo explico. Es terrible. Es imperdonable por la necesidad de que haya una oposición. Por eso es importante que surja una nueva oposición. Que entienda el fenómeno. Guaritoto dice, pregúntale si esa encuesta la hizo en la sede del PSUV, dice. Siempre han dicho eso, así nos decían cuando... Y el Petronilo pregunta, me gustaría que también abordáramos esto, pregúntale cuál es el porcentaje seriamente entre Maduro y Lorenzo Mendoza si fuesen los dos candidatos.
Claro, eso es una pregunta hipotética porque Lorenzo Mendoza no es candidato hasta ahora, no se ha lanzado. Sí, sí. No ha dicho ni sí ni no, pero... Lo que es cierto es que hoy Nicolás Maduro es favorito para ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque por lo menos desde el punto de vista social, político y simbólico lo está haciendo bien. Lástima que no haya la misma habilidad, la misma inteligencia para definir una política económica que nos saque de la parálisis, ¿no? de la hiperinflación y de las dificultades. Vamos a hacer una pausa y al regreso quiero que me respondas una pregunta. Pero en la campaña seguramente vendrán soluciones, porque es lo que la gente está esperando. Y si alguien conoce lo que está pensando la sociedad venezolana, es el chavismo. Pero fíjate, me gustaría saber si el chavismo o el presidente Maduro, en una situación donde participe la oposición con un solo candidato, está a salvo del voto castigo. Me vas a responder eso al regreso. Ya venimos con Oscar Schemer.